A esta hora, en Estación Nacional presentamos un podcast nacional. Hola amigos y amigas de Estación Nacional, estamos en una nueva entrevista cultural con artistas chilenos, artistas chilenas, y ahora seguimos con las letras, porque nos interesan, nos gustan las letras, nos gustan los libros, nos gusta la poesía en particular. Y estamos con un poeta chileno, nacido en Santiago en 1977, además es collagista, le hace collage, este tipo de arte plástico, es coeditor y articulista de la revista Derrame, subdirector de la revista Rayén Truyes, ex secretario de la organización PEN Chile, autor de varios libros como Nudos Velados, Ventanas Quebradas, Anuncio y Tres Anuncios, que es una traducción de Denise Peirroch y Pedro Viana. Estamos hablando de Rodrigo Verdugo, poeta chileno. Rodrigo Verdugo, bienvenido a Estación Nacional. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Osvaldo. Muchas gracias por la invitación. Y muy bien en esta tarde ya de domingo invernal, ¿no? El clima cambió drásticamente, estamos ya en invierno, y felicitarles por otorgarle un espacio a la cultura en nuestra emisora. Eso es muy importante para el arte, ser por humano supuesto. En general, ¿eh? Para el ser humano en general. La cultura es importante para el ser humano, ¿no? Más que para un país o para digamos una determinada colectividad. Nosotros estamos en pro de eso, Rodrigo, acá, por eso realizamos entrevistas a artistas. Creemos que difundir el arte es siempre importante, y partamos contándole a nuestros auditores y auditoras cómo es tu trabajo, qué es lo que a ti te inspira, cómo es tu estilo como poeta y cuáles son los temas que tú abordas en tu poesía. Bueno, mira, para contestar bien en forma didáctica esa pregunta, yo debo remitirme un poco a los inicios que los puedo datar más o menos el año 1992, cuando empiezo a escribir formalmente textos poéticos, que si bien es cierto, parten siendo textos bastante, yo te diría, de raigambre criollista, por decirlo así, ¿no? Después eso desemboca hacia una adhesión y una adscripción al surrealismo como escuela, ¿cierto? Y esos textos que al principio eran muy claros, eran muy legibles, eran muy, digamos, entendibles, ¿cierto? Aunque la poesía también no es 100% legible, ¿cierto? Tiene un grado de inteligibilidad que es válido también, o un grado de ambigüedad también que es válido. Yo sufrí ese tránsito desde lo legible hasta, un poco podríamos decirlo, lo inteligible. En términos simples, escribía textos muy relacionados con circunstancias concretas, y luego mi poesía fue desembocando hacia algo más hermético, más onírico, y con un lenguaje un poco más simbólico, con imágenes un poco más difíciles de interpretar. Sí, ese tipo de lenguaje, Rodrigo, me interesa centrarme en eso porque es una de las características de la poesía, pero es una característica que también se encuentra en otro tipo de arte. ¿Cómo te vas nutriendo tú de ese imaginario onírico, de esas palabras que no están claramente en nuestro vocabulario diario, o conceptos incluso que no están en nuestra mente, en nuestros pensamientos diarios? ¿De dónde va sacando Rodrigo Verdugo la inspiración para este lenguaje que vas construyendo en la poesía, este lenguaje más fantasioso, podríamos decir? Claro, lo que pasa es que cada poeta tiene un imaginario propio, y va adquiriendo dentro de ese imaginario propio una suerte de banco de imágenes, de metáforas. Me gusta mucho una frase del poeta Friedrich Hölderlin que señala que escribir es pensar en imágenes más que otra cosa. Es una visión muy personal de él. Yo también de alguna forma me escribo a esa, por decirlo así, a ese principio, ¿no? Ahora las imágenes van surgiendo del inconsciente. Lo que pasa es que uno trata esas imágenes de darle, diríamos, un cuerpo verbal, ¿cierto? Y a veces es complejo porque en poesía, digamos, hay dos tipos de imágenes. Está la imagen, o sea, hay dos tipos de metáfora.
está la metáfora simple y está la metáfora poética. Esa distinción la hizo Aristóteles en algún momento, ¿cierto? El gran filósofo Aristóteles. Los poetas trabajaban con metáforas poéticas que son un poco más complejas que las metáforas que uno ocupa dentro de lo que son las licencias poéticas del lenguaje del habla común. Uno cuando habla, digamos, dice cosas que pueden parecer poéticas. Nicanor Parra, de hecho, recoge todo eso, todas esas licencias poéticas del lenguaje común y de la oralidad. Ahora, yo me proveo mucho, como los surrealistas, de los sueños. Todas esas imágenes van surgiendo a través de los sueños, entonces yo, más que nada, recurro a esta metáfora poética, ¿cierto? Que, a ver, un ejemplo, cuando Huidobro dice, mujer, el mundo está amueblado por tus ojos, eso es podríamos dominarlo una metáfora poética, y al decir, por ejemplo, mujer, el mundo está embellecido por tus ojos, ya eso es una licencia poética al lenguaje. Pero al decir está amueblado por tus ojos hay una cosa un poco más elaborada, y eso tiene que ver con la metáfora poética propiamente tal. Ahora, yo ocupo mucho mi poesía símbolo. Por ejemplo, las espadas son un símbolo, los anillos son un símbolo, funcionan como símbolos, pero funcionan también como palabras. Y en ese sentido quiero decir que hay una tradición de poetas chilenos con la cual yo también me siento identificado, que es la tradición de la poesía hermética, ¿no? Que es distinta a la tradición de la poesía surrealista. En ese sentido podríamos decir que la poesía surrealista en Chile, ¿cierto? Tiene que ver con los poetas del grupo Mandrágora, Braulio Arenas, Enrique Gómez Correa, Jorge Cáceres, y la poesía de raigambre hermética tiene que ver con poetas como Humberto Díaz Casanueva, Rosamel del Valle. ¿Sabes lo que pasa, Osvaldo? Que existe una gran confusión. Cuando uno escucha a Vicente Huidobro, escucha a Braulio Arenas o escucha a Rosamel del Valle, se piensa en que todos esos poetas son surrealistas o tienen que ver con el surrealismo, pero hay demarcaciones. No es lo mismo ser un poeta creacionista que ser un poeta surrealista o ser un poeta hermético. Menos, eso es lo que te podría decir. Y en ese sentido, Rodrigo, yo ahí siento que tienes muy, muy clara la diferencia, y el público, ¿cómo lo va notando? Me interesa, por ejemplo, saber la parte de difusión, la parte de promoción del trabajo. Busqué tus poemas, los encontré en esta revista de poesía y arte Nube Cónica. ¿Cómo ha sido para ti como poeta el difundir tu trabajo, el llegar a la gente? Porque me imagino que también, más allá de no tener un afán comercial o quizás no tener un afán de ser un escritor multiventas, quizás, sí, me imagino que la poesía tiene alguna intención de llegar a alguien, de llegar a alguna persona. ¿Cómo ha sido en tu caso? Bueno, mira, yo partir diciendo, y disculpa, me voy a ir de nuevo hacia atrás, porque yo creo que hay muchas cosas que se explican desde el pasado hacia el presente. Yo en realidad mi vocación literaria la parto, o sea, mi vocación, por decirlo así, hacia las artes o hacia la cultura, parte por un interés en la historia de Chile, básicamente. Eso gracias a la influencia directa de mi abuelo, que fue historiador, de don Alejandro Pizarro Soto. Eso también se dio gracias a mi madre, Patricia Pizarro Silva, que me incentivó desde niño el amor por los libros, el amor por la historia. Tengo una gran frustración del no haber sido historiador, fíjate, pero más adelante pienso hacer una historia de la literatura chilena. Esa es una cosa que quiero hacer antes de abandonar este mundo. Bueno, gran proyecto. La difusión forma parte del podríamos decirlo así, del circuito, digamos, de un texto literario. El texto literario tiene varias etapas: escritura, producción y después difusión. La revista a la cual tú aludes, Nube Cónica, que la hacen mis grandes amigos y poetas Eugenio Dávalo y Samuel Leal, esa revista es una excelente poetas de distintas generaciones. Los textos que están ahí, que pienso que pueden ser más amigables por el lector en términos de lectura, son textos que pertenecen a un proyecto que estoy desarrollando recientemente, que son 2 libros inéditos,
que tienen que ver un poco también con un salto que yo di desde el hermetismo o del surrealismo hacia una poesía un poco más legible. Es decir, en algún momento yo me di cuenta de que mucho, por ejemplo, que los 3 primeros libros míos están adscritos, digamos, como te decía, al surrealismo y no sé si en menor o gran medida también al hermetismo, o se debaten entre esas dos tendencias, ¿cierto? Pero de pronto me di cuenta que yo me estaba zambullendo, por decirlo así, o sumergiendo en atmósferas demasiado oníricas o demasiado simbólicas, pero estaba descuidando un poco la otra orilla, la parte real, la parte más concreta. Y estos textos, que son proyectos de libros que tengo para los años siguientes, no puedo decir en qué fecha va a publicar un libro, porque eso ya no depende de uno, depende de las circunstancias. Esos textos, digamos, componen libros como Herencia al Insomne e Encomienda. Son libros donde yo me retrotraigo mi niñez, pero parto desde algo más concreto, ¿cierto?, para proponer, digamos, o para escribirme a la idea que tiene Walter Benjamin, que él dice que lo cotidiano se da a veces como extrañeza y lo extraño se da como cotidiano. Es decir, no solamente lo onírico, sino también lo cotidiano. En lo cotidiano también encuentro lo maravilloso y encuentro también lo onírico. Pero partiendo de lo cotidiano, no partiendo de los sueños hacia lo cotidiano. Ese es como el salto que yo doy en estos libros binarios, que están en esa revista que tú a la cual aludes. Creo que Nube Cónica. Creo que un poeta Osvaldo, ¿cierto? Debe ser también responsable de la difusión de sus textos y debe buscar las instancias para publicar, si lo puede editar, autoeditarse, pero debe mostrar sus textos, porque la poesía también es un acto de comunicación. Ahora, yo creo mucho más, digamos, en la lectura silenciosa, el encuentro que el lector puede tener con un libro, en una biblioteca, en un parque o en su casa, más que en los recitales. O sea, no soy enemigo de los recitales, ni tampoco creo que los recitales son válidos, está bien, yo he participado en varios, pero creo mucho más en esa lectura silenciosa, en ese encuentro íntimo que el lector establece con el texto. Eso texto, claro, tiene más impacto en la subjetividad, digamos, en las fibras subjetivas del lector. Por supuesto, debe tener un espacio mayor para el análisis de las palabras, o hay una intimidad que juega ahí de manera distinta a la hora de absorber un texto. Sí, estoy de acuerdo contigo ahí, Rodrigo. Oye, nos quedan poquitos minutos, pero me interesaba este proyecto que me hablabas hace un rato sobre la historia de la literatura en Chile. Un proyecto que para ti me parece que es como de vida, quieres hacerlo en algún momento de tu paso por este mundo. Cuéntame un poco qué haces, qué has hecho por este proyecto y cómo pretendes concretarlo, porque parece bastante grande. Bueno, mira, aparte yo de haber escrito textos poéticos, libros, he desarrollado también un aspecto crítico a través de prólogos que he hecho en algunos libros de poetas, participando también en ediciones de libros. El año 2008 fui uno de los editores del libro Idem del poeta y Premio Nacional de Literatura Armando Uribe. He participado, como tú señalabas al principio, en varias revistas, pero tengo una visión de la como todos los poetas deben tenerla, y yo creo que cada lector debe tener un juicio, digamos, propio sobre un texto. Hay una frase muy interesante de Harold Bloom, creo. Él señala que el texto, digamos, no es tanto Harold Bloom, es más bien la idea del lector activo, ¿cierto? La idea del lector activo que se desarrolla inmediatamente después de las vanguardias. Un lector activo significa un lector que participa en la construcción del libro a partir de su análisis, a partir de su mirada y a partir de su lectura. Es decir, un libro está incompleto sin esa digamos, esa visión o esa
más bien de esa participación del lector activo, en el proceso de construcción del libro. Y como proceso de construcción del libro está la lectura del libro mismo. Entonces, un lector que no es capaz de sacar notas, reflexiones de ese libro, o un juicio, o una pequeña reflexión crítica, es mejor que ese libro lo deje de lado, ¿no? Creo que como el lector pasivo está en eso, el lector pasivo lee y deja el libro, pero el lector activo es capaz de construir algo a partir de ese libro, construir un juicio sobre ese libro, una pequeña exégesis. Bueno, yo quiero con este proyecto, ¿cierto?, partir desde Alonso Ercilla hasta nuestros días con mi visión sobre la literatura chilena. ¿Qué pienso yo de las distintas etapas? ¿Qué digo yo en cada autor? Un ensayo, ese ensayo. Claro, uno parte de juicios anteriores, porque la crítica literaria no empezó hace mucho tiempo en Chile, porque estuve literaria también, pero ese es mi deseo, un poco de aunar la historiografía con la literatura, que son dos cosas que me apasionan. No lo sé, no tiene fecha esto, pero te puedo decir, Osvaldo, que ya empecé, digamos, a trabajarlo, como también empecé a trabajar una novela sobre los orígenes de mi familia, y que va a cubrir toda la historia de mi familia. Excelente. No al estilo de La Casa de los Espíritus Isabel Allende, ¿no? Porque eso son palabras mayores, pero pretendo al menos ir en esa dirección con la novela que estoy escribiendo, que también es otro proyecto que no te había comentado. Bueno, muy buenos los proyectos, muy interesantes los proyectos que tiene el poeta chileno Rodrigo Verdugo. Rodrigo, quedas invitado acá a Estación Nacional para hablar cuando edites al menos el libro de tu familia. Suena muy interesante esta especie de inspiración que surge a raíz de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Le tenemos mucha fe a ese trabajo, Rodrigo, así que tenemos las puertas abiertas de Estación Nacional para que vengas a contarnos de eso cuando tú lo estimes conveniente. Te mandamos un gran abrazo, Rodrigo Verdugo, por haber estado con nosotros y te agradecemos tu tiempo. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Estación Nacional. Al contrario, yo soy el agradecido. Un gran abrazo, Osvaldo, un gran abrazo a los auditores. Y gracias nuevamente por generarle un espacio a la cultura en nuestra emisora. Gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Que estés muy bien. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Chau, gracias. Chau.